Antes de pensar con el tema de hoy, necesito que se vean en el espejo y determinen si su rostro es simétrico. Nada más. No lean conceptos todavía. Solo es para tener en cuenta si todos tenemos el mismo concepto de lo que es simétrico. Entonces vamos a preguntarle de manera directa a... Vamos a ver a Diego Ordóñez. ¿Qué entendemos por la palabra simetría? ¿O qué se le viene a la mente por la palabra simetría? ¿Me puede contestar por micrófono o por chat? Que digamos que al partirlo por la mitad, las dos partes son iguales. Muy bien, muy bien. Pues yo considero de que a la opinión del compañero ya no hay que agregarle nada más, ¿verdad? Entonces el título del día de hoy, si se dan cuenta, es, si revisamos lo que es nuestro libro, tenemos lo que es simetría y transformación. Y el compañero pues prácticamente dio el concepto que es simetría. Entonces el concepto de simetría es de que nosotros al partir, voy a citar las palabras del compañero, al partir una imagen en dos partes iguales, eso fue lo que nos mencionó, ¿verdad? Quiere decir de que el lado izquierdo es completamente igual al lado derecho. Así es, ¿verdad? Entonces en simetría eso es. Solo que en términos generales, si leemos el párrafo que tenemos en nuestro texto, nos dice que la simetría se define como la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de una figura respecto a un centro, eje o plano. Es un rasgo característico de formas geométricas y se obtiene bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si yo trazo puntos acá, miren, en este caso estoy trazando los vértices, vea. En este caso el radio de esta figura, vértices, vértices, vértices. Vamos a darle un poco más de zoom. Vértices, vértices, vértices y vértices acá. Acá tenemos el centro. Por ejemplo, si yo le coloco a este punto de acá, cuando tiene eje de simetría o cuando es simétrico, quiere decir de que a partir de la línea del eje central en donde yo estoy definiendo si es simétrico o no, que es esta línea que está en rojo acá, quiere decir de que este punto a partir de esta línea, tiene que estar a la misma distancia que el punto en donde se está realizando su eje simétrico. Solo que en este caso va a ser una A comita o A apóstrofo. Que en matemáticas esa comita o ese símbolo que va ahí se le lee como A' o A primera, ¿verdad? Quiere decir de que esta A se deriva de esta de acá, miren. Entonces en simetría, cuando yo veo un punto A y veo un punto de la misma letra y una comita, quiere decir de que ese punto es simétrico al otro. En otras palabras, quiere decir de que es la misma distancia que lo separa de acá para acá, va a ser la misma distancia que lo separa de acá para acá. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que si yo tengo un punto B acá y va a tener una distancia de acá del eje de simetría, al momento de ser simétrico voy a tener una B que se deriva de él, que le vamos a llamar B', que va a tener la misma distancia de acá para acá. Y así sucesivamente con todos los puntos que yo voy a colocar como puntos importantes. Entonces, por ejemplo, tengo el centro de acá, que va a ser C. Obviamente la misma distancia que hay de acá para acá es la misma distancia que hay de acá para acá. Entonces, no sé si se está entendiendo esta parte, chicos. Entonces, en términos generales, el eje, la simetría va a tener ese concepto. Solo que van a haber varios tipos diferentes de simetría. Y vamos a iniciar con la simetría axial. Y la simetría axial, pues, es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Prácticamente. Es el hecho de que si yo tengo de acá para acá una línea de un eje de simetría y dibujo puntos con una figura, vamos a tener la misma distancia. Entonces vamos a pasar acá a nuestra calculadora. Miren. Entonces vamos a... Bueno, entonces vamos a mostrar el eje acá. Veamos por acá. Por ejemplo, tenemos este punto de acá
este punto de acá y este punto de acá. ¿Sí? Y obviamente vamos a trazar una figura. Acá está, miren, un triángulo. Si verificamos acá, miren, tenemos los puntos de la figura y tenemos esto de acá. Entonces vean, pues, ¿qué quiere decir lo siguiente? Por ejemplo, si es simétrico, me doy cuenta, miren, por ejemplo. ¿En qué coordenadas está ubicado este de acá? Vamos a colocar acá las coordenadas. Ahí está. Por ejemplo, quiero dibujar una figura simétrica a esta que tengo acá, entonces quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo, miren acá, la distancia que hay de acá para acá, ¿ven? Si vemos el punto X, está en el punto 2. Quiere decir de que si yo hago algo simétrico a este de acá, voy a tener un A'. Y el A' tiene que estar a 12 posiciones de este de acá para que sea completamente simétrico. ¿Ven? Entonces acá ya tenemos, ¿ven? 12, 12. O sea, este punto es simétrico a este de acá. ¿Sí? Entonces lo mismo pasaría con el C. Entonces, como hay un C', entonces vengo y lo hago simétrico a esta parte de acá. Entonces acá, miren, ya tengo. Porque la distancia de este para acá es 8, entonces la distancia de este punto para acá va a ser 8 también. Y por último tendría este punto de acá, miren que está a 18 puntos de distancia de acá. Dice negativo, recuerden que el signo negativo lo único que me está diciendo es la orientación, o sea, hacia qué lado está. Pues miren, tenemos 18 unidades hacia la izquierda, entonces quiere decir de que un B' va a estar a 18 unidades también, solo que en este caso va a ser del lado derecho. ¿Por qué? Porque es positivo. La cuestión es la siguiente, de que al momento de que yo voy a dibujar la figura, las líneas me tienen que dar los mismos valores. Entonces vamos a colocar aquí los valores de las líneas. Vamos a colocar aquí el valor. Miren, tenemos 10.1. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a darle el valor y lo mismo vamos a hacer para este de acá, en lo que vamos a dar el valor. El punto está de que al momento de que yo voy a hallar el valor de estas líneas, me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Y ahí es que estamos aplicando simetría. ¿Sí? Uy, disculpen. ¿Ya están bien, chicos? Averigüemos entonces ahora las distancias. Recordémonos que tiene que dar las mismas, ¿verdad? Vamos a colocar esta por acá y esta la vamos a trasladar para acá. Creo que se ve muy amontonado, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. En este caso, como yo estoy utilizando algo digital, pues es fácil medir, pero ¿ustedes cómo lo hacen en cada? Pues con una reglita y midiendo. Miren, y tenemos la misma distancia, miren, 10.19, 10.19. Desde el punto J me tiene que dar los mismos 8.94. Si se dan cuenta, miren, yo no estoy escribiendo nada, simplemente estoy dando a demostrar los valores que el programa me está generando. O sea que el programa lo que está haciendo me está sirviendo como una regla, ¿verdad? Y si me doy acá cuenta, al momento de mostrar el valor, me tiene que dar los mismos 8.48 que tengo acá. Y en efecto tengo los 8. Ah, mira, acá tenemos un pequeño error. Mira. Ahora revisemos entonces en qué si hay un punto movido. Tenemos 8.4, 18.6. Sí, está correcto. Mire, tenemos una pequeña variante. Mira, está, la cuestión es de que están cambiados los valores, chicos. Este valor de acá es el que corresponde a este de acá y este es el de la línea de acá. ¿Ve? Para que estemos más seguros de los segmentos que representan, vamos a verificar acá también. Tenemos... Este es el punto H, ¿sí? Vamos a colocar acá el nombre y valor para que no tengamos equivocaciones a referirnos qué línea es cada una. Entonces nos damos cuenta de que sí son idénticos. Miren, tenemos H, que sería este de acá. Entonces tenemos
este valor que es la línea que tenemos acá y este otro valor que sería la otra línea que tenemos acá, que casualmente da exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí ya me doy cuenta que tengo simétricos estos dos. ¿Por qué? Porque están en la misma imagen, ¿verdad? Y así es como se construye este tipo de simetría, que es esta que tenemos acá, ¿ves? Entonces, ¿qué característica tienen estas figuras? Que son simétricas. ¿Y por qué son simétricas? Porque al partirla por la mitad y definir puntos, las distancias tienen que ser los mismos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Pasamos al siguiente tipo. Y el siguiente tipo nos dice que es simetría central. Entonces, para hacer la simetría central, vean, hacemos lo siguiente. En este caso, vamos a hacerle el mismo triángulo que tenemos acá. Solo que ahora le vamos a borrar los valores. No los vamos a borrar, sino no los vamos a mostrar. Ya que si no, se nos va a acumular tanta, tanta letra, ¿verdad? Entonces chequemos lo siguiente. Para poder realizar este tipo de simetría, que se llama simetría central, no vamos a tener un eje de simetría. No vamos a tener un eje de simetría. Ni tampoco nos van a interesar tanto lo que son los puntos, ¿verdad? Me refiero a las coordenadas, ¿verdad? En este caso, este tipo de simetría no necesita un eje coordenado. Lo único que necesito es lo siguiente. Lo único que voy a necesitar es un punto cualquiera, ¿sí? Que lo puedo ubicar en cualquier punto de mi plano. Por ejemplo, lo puedo colocar acá. La cuestión es la siguiente, de que voy a trazar una línea recta, ¿sí? Este es mi punto simétrico, mi punto de simetría. A diferencia del anterior, que era una recta de simetría, este va a ser un punto de simetría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, yo voy a trazar una línea recta, una semirrecta, para ser exactas. Tenemos para acá. Entonces, al momento de trazar una semirrecta, voy a hacer esto. Miren, voy a trazar una semirrecta de cada vértice al punto de esta manera. Así vean. Solo que tiene que ser punteada. Disculpen. ¿Qué me refiero con punteada? O sea, de que la línea la tengo que colocar así, miren. O sea, es de rastro. Acá está, miren. ¿Estamos entendiendo esa parte, chicos? Tengo que trazar una línea recta de acá que pase por el punto y que se extienda, ¿verdad? Así como está acá. La cuestión es la siguiente, miren, chicos. De que, por ejemplo, al momento de que yo voy a medir la línea que hay de acá para el punto D y la línea que hay de este punto a este punto, de este punto a este punto, miren. Esas medidas que están ahí, vamos a colocarle el valor de las medidas, que este sí nos interesa revisarlos. Ahí está, miren. Entonces, primero punto de simetría. Luego de dar el punto de simetría, voy a trazar líneas punteadas de cada vértice al punto. Creo que eso lo entendí. Luego voy a medir cuánto es de cada punto del eje del vértice de mi polígono al punto de simetría. Tengo estas medidas. La cuestión es la siguiente, miren. Por ejemplo, si yo tengo este punto de acá y quiero trasladarlo, voy a tener que hallar a medir la misma distancia, solo que en este caso va a ser de este D para acá, voy a tener que medir estos mismos 20, miren chicos. Y tiene que ser el valor que tenemos ahí.
Entonces, en este caso, miren, no tenemos. Lo que tenemos que hacer es llegar hasta el punto en donde de esa medida, miren, 20, es de medir nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar el valor acá, que sería el segmento, vamos a ver, acá está, miren. Y tengo que hallar, como les decía anteriormente, la misma medida, que son 20.55. Miren, aquí la cuestión es medir con la regla. Ustedes en ese caso van a medir con esa regla. Ahí está, Mm, miren. Entonces lo mismo voy a hacer con este de acá, el que mide 26. Entonces en este caso vamos a colocar acá este punto y lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Y otro punto va a ir aquí arriba. ¿Miren? La cuestión es la siguiente. De que, por ejemplo, el segmento que está de acá para acá tiene que ser la medida la misma que está de acá para acá. Eso ya es cuestión de medida nada más. Entonces vamos a colocarle aquí el rótulo, su respectivo rótulo. Y acá tengo esto siguiente también, que es el valor que tengo acá. Miren. Entonces, mira, este de acá, ¿cuánto tiene que medir? 26. Entonces tengo que trasladarlo. Perdonen, este es el del de acá arriba. Tengo que trasladarlo hasta donde la medida sea en efecto ese 26. Y acá aproximadamente estaría, miren. Lo vamos desplazando ahí hasta, miren, aproximadamente estaría ahí. Más o menos. Y tenemos el otro punto que es el F, que tendría que estar a 17 puntos de distancia. Miren, entonces acá tenemos 17. Miren, aproximadamente sería así. Entonces, cuando ustedes ya tracen las medidas, lo que hacemos al final de cuentas es venir y unir los segmentos. Entonces tenemos acá los segmentos. Considero de que a mano sería un poco más fácil, increíblemente, ¿no? Tenemos acá por acá y tenemos de acá por acá. Y ahí ya tenemos, ¿ve? La imagen con eje de simetría central, ¿vea? Donde esta medida de acá para acá tiene que ser exactamente, ¿ven? Estos puntos de acá son estos dos mismos de acá, es la misma medida. Esta de acá para acá tiene que darnos la misma medida. Y así sería como se hace el eje de simetría con punto central. Prácticamente es como el efecto de pasar por un prisma o el efecto que ocurre con la luz. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de que al momento de observar o colocar nosotros nuestro ojo en un vaso, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de que al observar eso, obviamente la imagen que yo voy a observar utilizando el vaso se me va a colocar al revés. No sé si ya les ocurrió eso. De que colocamos el vaso en nuestro ojo, lo colocamos en nuestro ojo. Y al momento de observar, vamos a observar el final de la botella. Tiene que ser un vaso transparente, obviamente, ¿verdad? Lo que pasa con las imágenes es de que se colocan increíblemente al revés. O el simple experimento en el cual yo voy a colocar, voy a meter un palo o una cuchara en un vaso de agua. ¿Qué pasa con esa cuchara, chicos? Cuando metemos la cuchara en el vaso de agua y vemos a través del vaso, da un efecto como... cambia el agua. Da un efecto... A ver, Brandon, ¿qué efecto da? Como yo miro, pues cambia el lado, ¿no? Que cambia de lado. Entonces, esos son efectos visuales que tienen que ver con la simetría y la transformación de las figuras. Y prácticamente lo que está sucediendo allá, cuando se ve que el vaso, por ejemplo, acá, vamos a ver si encontramos una imagen. Recordemos que estamos en la era tecnológica, ¿verdad? Entonces, toda imagen que nosotros queramos buscar, siempre y cuando la busquemos de una manera correcta, vamos a ver acá, vaso, cuchara en vaso vamos a colocar. Miren, era lo que decía el compañero. ¿Qué pasa ahí? Se siente o se realiza el efecto como que si estuviera trasladada, pero es un efecto visual. ¿Y ese efecto visual en qué se basa? Simetría central, ¿verdad?
¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos tomando un punto. Un punto de simetría. Y a partir de ese punto, las mismas distancias van a ser. Y es lo que ocurre en ese caso, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda para el momento. Si no, quedaríamos con que la tarea sería resolver las páginas 178 y 179, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Y a eso le vamos a añadir lo siguiente. Que cuando hablamos de rotación, cuando yo quiero rotar una figura y la roto en este sentido, vamos a decir de que es un giro positivo. Y si yo la quiero rotar en este sentido, vamos a decir que es un giro negativo. ¿Ah? Entonces, nuestro punto de referencia va a ser hacia dónde se va a rotar. Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos. Si no, simplemente tenemos que la tarea sería la página 178 y 179. Las páginas 174 y 175, esos son retos matemáticos. Esos yo en su momento los vamos a resolver aquí en clase, ¿sí? Cuando terminemos la unidad, que sería prácticamente la siguiente semana, ¿verdad? Miren, vamos muy bien en relación al tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento. Las páginas anteriores, que es de razonamientos, que son retos, los vamos a dejar para después. ¿Sí? Ahorita solo estamos resolviendo los ejercicios sugeridos del libro. Entonces, si no hay ninguna duda, pasamos rápidamente a tomarle fotitas a la asistencia del día de hoy. Entonces, recuerden, se tienen que proyectarme su imagen o colocarme una manita arriba. Brandon. Ay, ¿qué hice? Ahí está, ve. Quiero verlo. Ahí está. Bueno, entonces, otra de las cosas, ¿se recuerdan que el día de ayer habíamos mencionado en cuestión de las tareas? Entonces, por favor, no las acumulen, ya que como es el bloque final, para los que estarán enterados o para quienes no, más que todo para quienes tienen familia que son docentes también, ¿verdad? Cuando es el bloque final, las notas se entregan. Es casi de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se clausura el año. Entonces, por favor, las tareas sí necesito que no se retrase. Porque media vez se venza el tiempo, pues ahí sí ya no voy a poder hacer nada porque las notas se van a subir al sistema. Entonces, por favor, seamos cumplidos en eso y no acumulen tanta tarea. ¿Ya? Entonces, vean, les voy a proyectar mientras tanto hasta dónde ya tienen que tener las tareas hechas. Entonces, revisen ahí, por favor. Revisen. Esto es lo que tiene que estar realizado hasta el día de hoy. Miren, tenemos páginas 163, 165, 70 y 71, que es de la semana 1. Y semana 2 ya llevamos lo que es la página 173, que es lo del día de ayer, y 178 y 179. A su máquina. Entonces, miren pues, chicos, si ustedes acumulan, imagínense cuántas semanas van a ser 5. Y estamos hablando aproximadamente que por semana ustedes están trabajando entre 6 y 7 tareas. Entonces, ¿cuánto es 7 por 5? Serían 35. Entonces, si usted es de las personas que deja todo última hora, imagínense qué difícil es realizar 35 páginas de un día para otro y qué fácil es realizarlas diarias. Entonces, ahí sí usted tiene que ponerse las pilas y decidir. Entonces, si no hay ninguna duda,